Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes y vamos entonces a tener este hermoso resumen de lección. Algo que es sumamente importante responder es ¿quién es Jesús? ¿Por qué es importante esto? Para que tengan más o menos una idea, quiero contarles una historia que me pasó a mí en mis días de colportaje, cuando estaba tocando puertas, vendiendo libros para ganarme la beca estudiantil. Me acuerdo tocar esta puerta y salió un hombre, eh, piel morena, con un gorrito blanco en su cabeza y muy amable me dijo, hola, ¿qué tal? Sí, pasa para adentro. Así que pasé, le empecé a hablar acerca de los libros de salud y de repente él me detuvo y me dijo, espera un minuto, tú eres cristiano, ¿estoy en lo correcto? Todavía no había avanzado a mostrarle los libros religiosos, pero cuando me dijo esto le dije, sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo se dio cuenta? Dice, simplemente por la forma en la que hablas y en la que te expresas. Así que agarró y me dijo, pero tengo una pregunta para ti. ¿Quién es Jesús? Me agarró un poco desconcertado y entonces, pero le respondí, en ese momento ya estaba en mi segundo año de teología, tenía que saber quién era Jesús. Así que agarré y le respondí, Jesús es Dios y es mi mejor amigo. Así que él agarró y descartó la parte de mi mejor amigo, pero se concentró en la parte de Dios. Me dice, ¿qué? ¿Jesús es Dios? ¿Y quién lo dice? Oh, le digo, la Biblia lo dice. "Hmm, ¿pero Jesús alguna vez lo dijo? Digo, pues claro. eh, Agarró una Biblia entre sus libros que tenía en la biblioteca y me la entregó y me dijo, búscamelo. ¿Dónde dice Jesús que Él es Dios? Así que busqué y busqué y busqué y en esos momentos no había Google. Pero quiero decirles que eso me sirvió de lección, porque tuvimos una plática, continuamos conversando y ese era su punto, que Jesús no era Dios, que Él nunca lo había dicho. Ahora sé que te estarás preguntando, ¿dónde es que dice? Déjenme decirles que yo hice mi estudio y después lo encontré. No les voy a dar la respuesta porque yo quiero que ustedes lo busquen. Pero ahora vamos a ver en la lección, a través de los ojos de Pedro, ¿quién es Jesús? Yo creo que esta pregunta es muy importante, porque es como aquel esposo que se casó con esta mujer, con esta novia, y era dulce y todo, y de repente después de varios años dice, pero ¿quién es esta mujer? No la conozco, no es la misma, la dulce, la que me trataba con tanto amor antes. Es sumamente importante tener la identidad correcta de quién es Jesús. Y vamos a ver a través de los ojos de Pedro por qué esto es importante. El versículo clave es Mateo 16:15 y dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Aquí encontramos a Jesús dando la pregunta clave, ¿quién decís que soy? Y bueno, es necesario que nosotros podamos afrontar estas cosas. Esta semana vamos a ver la historia de Jesús y nos vamos a concentrar en la parte primera, en la cual es donde Pedro reconoce que Jesús es el Mesías. Y encontramos, vamos al primer versículo, déjeme buscar aquí, que se encuentra en Mateo 16, versículo 17 al 20, y en el cual Pedro respondiendo, voy a resumirlo para no tener que leer todo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no dominarán. Es en este momento en el cual Jesús está hablando con Pedro. Y después le dice, después de esto, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay un poco de problema, especialmente con otras religiones y en la forma en que interpretan
este versículo. Algunos llegan a decir que la Iglesia Católica interpreta este versículo que Pedro fue prácticamente el primer papa la autoridad que le está dando Jesús en este versículo. Pero nosotros sabemos a través de la Biblia que por los diferentes textos que tenemos, siempre se identifica como roca a Jesús, a Dios. Y hasta incluso Pedro llegó a identificar a Dios como una roca. Ahora, eso lo pueden encontrar en Hechos 4, versículo 8 al 12 y 1 de Pedro 2, 4 al 8. Pero yo creo que la lección no lo dice esto, pero la mejor forma y en la cual yo lo he puesto en práctica es que cuando leemos el versículo, cuando Jesús le está hablando a Pedro, cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A veces me encantaría que pudiésemos ver el lenguaje corporal de Jesús en las Escrituras. Cuánto más fácil sería poder entender muchas de las cosas. Pero a través del contexto de todo el Nuevo Testamento nosotros podemos entender que aquí obviamente se está refiriendo a Él mismo, a Jesús mismo. Sobre esta roca, Pedro, edificaré la iglesia. Hay otros versículos que después ustedes pueden ir completando todo el concepto de lo que es esto. Proponiendo ahora en la parte práctica, en lo que vamos a aplicarlo. ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con respecto a la afabilidad y debilidad de los seres humanos? ¿De qué manera puedes usar estas experiencias para ayudarte a depender solamente de la roca? Yo creo que aquí cuando expliquemos esta parte, es un buen momento para hablar acerca de nuestros propios momentos en los cuales tuvimos que depender de la roca Jesús. Aquellos momentos, me acuerdo, para simplemente ser un poco vulnerable con ustedes, cuando perdí mi trabajo. En realidad no lo había perdido, pero Dios había puesto en mi corazón que diga, ve y renuncia. Es el momento que quiero que vayas a este lugar. Y me costó mucho, pero fue un momento en el cual a través de que pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y no conseguía el trabajo, y dije, Jesús, ¿qué pasó? Me dijiste que renuncie al trabajo y ahora no me estás proveyendo. Pero me aferré tanto a la roca Jesús, que después solamente Él me pudo dar esa paz para aguantar esos 2 meses que estuve sin trabajo. Y realmente fueron de los momentos más cercanos que estuve con Jesús, que fue en esos momentos claves la roca que me dio estabilidad de mi familia. Ahora, es interesante que Jesús al decirle Pedro le dice en el capítulo 16, seguimos en el capítulo 16, del versículo 21 al 23. Y voy a leerles un poquito. El día martes dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos. O sea, Jesús ya les empezaba a contar lo que le iba a pasar. Y entonces Pedro se acerca y sabiendo nosotros cómo es Pedro, le dice, lo toma aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 22, versículo 23. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Qué palabras fuertes. Y a veces uno se preguntará, ¿cómo le va a hablar a uno de sus discípulos de esa forma? Pero es importante que nos demos cuenta que en este momento Pedro ya no estaba siguiendo a Jesús, sino que Pedro toma el lugar de autoridad y está diciendo, Jesús, ahora sígueme. Y esto es el consejo que tengo para lo que estás pensando aquí en el mundo. Por eso es importante siempre seguir a Jesús. Jesús había venido para salvar a sus discípulos y aquí Pedro tratando de jalarlo lejos de su misión. Por eso Jesús dice las palabras fuertes que dice, porque es un momento de tentación. Nosotros sabemos que Jesús como ser humano sufrió y tenía todos estos momentos en el cual era tentado. Y calculo que en este momento también fue tentado
al igual que en el desierto, estaba siendo tentado para pasar esa copa amarga. Vamos entonces a la aplicación. ¿Cuáles son algunas cosas que tuviste que perder a fin de seguir a Jesús? En lo personal, a mí no me gusta eso de qué perdiste. Algunas personas a veces dicen, perdí el estrellato en Hollywood o perdí la carrera futbolística por seguir a Jesús. Yo veo más bien seguir a Jesús como una ganancia. Cuando lleguemos al cielo, vamos a mirar para atrás y vamos a darnos cuenta que realmente no perdimos nada, sino que ganamos todo. Y por algo tan insignificante. Entonces, me gustaría sí que veamos en la parte del bautismo, que sí, yo creo representa, ya saltando un poquito a lo que es el versículo 24 al 27, y vamos a verlo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Yo esta parte la identifico con el bautismo. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús, morimos a nosotros mismos, lo dice Pablo mismo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es el simbolismo de la muerte a uno mismo y ahora resucita uno en Jesús. Y Jesús es el que toma el control. Entonces ya no es el trabajo que yo quiero, ya no es la carrera que yo quiero, ya no es la novia que yo quiero, sino es qué es lo que Jesús quiere. Y Jesús toma el control completo de nuestro existir. Si seguimos después con Mateo, nos encontramos en el capítulo 17, versículo 1 al 9, la parte de la transfiguración. ¿Y qué momento? Porque para los judíos, Moisés y Elías eran, wow, oh, Moisés y Elías. Algo más grande que eso era imposible. Muchos de los judíos no se daban cuenta que Jesús era mucho más grande que estos profetas. Y por eso es tan importante la parte de la transfiguración, yo creo. Dice Jesús, no ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo, habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Qué lindo que los discípulos más cercanos a Jesús estaban contemplando esto, donde Moisés y Elías aparecen. Y nuevamente la divinidad de Jesús, la importancia de Jesús se puede ver en lo que está pasando a través de los ojos de Pedro. Y lo que veía él en su inocencia, dice, construyámosle, hagámosle una carpa o algo para que ellos puedan descansar. Pero obviamente ese no era el plan, sino que simplemente estaban siendo enviados para apoyar a Jesús. ¿Y cuánto más nos ayuda esto a entender la parte humana de Jesús? De que Él también sufría, ¿verdad?, de todo lo que nosotros como humanos sufrimos, de momentos de desánimo, a veces de tristeza, y que necesitamos un mensaje de esperanza. Cuánto más Moisés, que había sido un ejemplo de Jesús, cuando dijo por el pueblo de Israel, intercedió y dijo, no los borres del libro. Quita mi nombre si quieres, pero sálvalos. He aquí un ser humano que tenía un anhelo como el de Jesús de salvar a la humanidad. Para resumir y terminar, creo que es importante que ustedes también profundicen la parte en cómo Pedro llega a ver a Jesús como el Cristo, el Mesías. Jesús hace la pregunta clave. ¿Y quién dice a la gente que soy yo? Y Pedro, no los otros discípulos, es el que responde, tú eres el Cristo, el Mesías. Y aquí se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y Pedro llega a ser utilizado por el Espíritu Santo para darle la identidad correcta a Jesús, que es el Mesías, el que nos venía a salvar, el Dios
hecho carne. Vamos a terminar entonces con una oración. Les deseo lo mejor y que puedan ser maestros que no prediquen, no como en este caso, ¿verdad? Que es, no les puedo hacer tantas preguntas, eh, pero sí espero y deseo que ustedes puedan preguntar y hacer que sus estudiantes hablen lo más posible. Vamos a orar. Querido Padre, te agradecemos infinitamente por la vida de Pedro y cómo él pudo ver a Jesús y compartir con nosotros a través de sus ojos lo que es la vida de Jesús, lo que fue su mensaje de salvación aquí en la tierra. Queremos, yo quiero pedirte por cada uno de los maestros, por cada una de las personas que va a estar aportando en la escuela sabática, para que tu Espíritu Santo los guíe y les ayude a guiar a sus estudiantes a tener una comprensión mayor de quién es tu Hijo Jesús. En el nombre de Él pedimos estas cosas. Amén.